como varios puntos interesantes que quiero puntualizar. Uno es estrategia. O sea, creo que independientemente de todo, necesitas tener claridad de para qué vas a utilizar GenAI. Tener claridad de cuáles son los objetivos, cuáles son los procesos que vamos a impactar, cómo vamos a impactar esos procesos. Me encanta que en este estudio que les decía que hicimos, me encontré como con 3 tipos de empresa. Hoy tenemos a la primera invitada del podcast, Ana Valdespino, VP de Marketing para toda Latinoamérica en Nielsen. Ana nos contó sobre la inteligencia artificial generativa, sobre todo en la creación de contenido, de imágenes, de vídeos. Hablamos también de la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral y el techo de cristal, súper interesante. Dejó tips valiosísimos para empoderar a las mujeres en la industria del marketing. No te pierdas el episodio de hoy, porque hay insights de mucha calidad que puedes aplicar en tu día a día. Ya sabes que puedes conseguir una Alexa. Para participar, muy simple, 2 pasos. El primero, suscribirte a mi canal de YouTube. El segundo, enviarme una captura a mi cuenta de Facebook o de Instagram demostrando que estás allí con nosotros. Y ahora sí, damos paso al episodio de hoy. Este episodio es patrocinado por SafeCap. Invierte en el futuro y entra al mundo cripto. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Way to the Top, donde cada quincena entrevistamos a mentes brillantes y visionarias. Hoy es un episodio especial, porque por fin tenemos a la primera invitada mujer de Way to the Top. Hoy tenemos en el estudio a Ana Valdespino. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Juanjo, gracias equipo. Para mí es un placer estar con ustedes y el que me consideren como la primera mujer para estar en este programa, bueno, me parece fantástico. Yo muy emocionada. Te agradecemos mucho que hayas sacado un poco de tiempo. Sabemos que tienes una agenda complicada, nos contabas que venías corriendo. Sí, siempre ando corriendo, pero me encanta platicar de lo que hago, me encanta pues aportar un poco a la industria, entonces buenísimo. Muy feliz de estar aquí. Listo, pues muchísimas gracias. No sé si has visto algún episodio previo, pero siempre queremos conocer un poquito más a la persona antes de entrar a la chicha, a la parte profesional, ¿no? Investigamos por ahí que no solo te gusta viajar como una afición que haces recurrentemente, sino que al mismo tiempo, cuando lo haces, te encanta la fotografía. Y sobre todo en aquellos lugares muy auténticos, muy reales. Ana, antes de empezar de lleno con la entrevista, siempre nos gusta conocer más a la persona. Sabemos que te encanta viajar, pero sobre todo la fotografía, y que te gusta hacerla en momentos, en lugares muy auténticos, muy realistas, como los mercaditos. Cuéntame de dónde sale esa afición. Pues mira, es muy chistoso porque yo me dedico a mercadotecnia, llevo 19 años dedicándome a mercadotecnia, pero realmente estudié comunicación a la Universidad Panamericana. Entonces todo empezó porque tenía un profesor de fotografía y les estoy hablando de hace como 20 y tantos años. O sea, yo empecé con fotografía análoga, que había un cuarto oscuro, hacías todo el proceso, etcétera. Entonces, un poco lo que aprendí con este profesor es captar la parte real de lo que hay en un lugar en específico, ¿no? Entonces salía con mi camarita, una Nikon FM10, digo, los que saben fotografía me entienden, manual, súper complicada, con rollos de blanco y negro. Y creo que un poco la diferencia era que tenías esa capacidad de captar en el momento, pero al mismo tiempo, pues pensabas que eso que ibas a captar, tenías que pensarlo previamente, ¿no? Porque no es lo mismo ahorita cuántas fotos te gusta que tengas en tu celular versus gástate en el rollo, colócalo, ponlo y haz todo el proceso que te decía, ¿no? Entonces, me encanta ir a lugares. Ahorita hay como 3 destinos que amo. Egipto, he ido 2 veces. Okay. Marruecos, fui en abril y acabo de regresar ahora en verano porque, o sea, siento que no acabé de conocer la cultura del lugar. Y de Emiratos Árabes, Dubái, me fascina. Entonces, cada uno, si te das cuenta, son distintos. Pero tienen como una cultura que es muy diferente desde mi punto de vista en algunos aspectos a lo que tenemos en México, ¿no? Entonces me gusta explorar, ver otra forma de vivir, otra comida distinta, otra religión. Me tocó estar en el Ramadán en Dubái y también en Marruecos, que fue otra experiencia diferente. Entonces cualquier cosa que me haga salir de mi zona de confort y que aparte lo pueda documentar a través de una fotografía, me apasiona.
Está increíble. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi visita también a Marruecos y me impactaban muchísimas cosas. También estuve en agosto en Ramadán y los zocos eran de las cosas que más me llamaban la atención. O sea, Sí, fíjate que algo bien chistoso para esta parte como personal. Fui a Casablanca, ¿no? A Casablanca, igual, al haber estudiado comunicación, pues me aventé Casablanca y otros clásicos del cine N cantidad de veces. Entonces, pues quería ver, pues, Casablanca por la relación con la película. Llegué a un free walking tour, me encanta, otra pasión que tengo es caminar, entonces hice un free walking tour ahí por Casablanca y dije, bueno, va a ser como pues como en Marrakech o va a ser como en Fez, en otras ciudades un poquitito más grandes, pero llegas a Casablanca y es una ciudad de muchos contrastes, o sea, tienes la parte más rica, la parte media y la parte pobre, entonces llegué a tu punto, a un zoco, uno de los zocos más pobres de Casablanca. Pero el guía que me tocó era el primer guía, o sea, tenía su acreditación, un señor hermoso de 70 años, bueno, tenía en su acreditación que era el primer guía de Marruecos, Wow. específicamente especializado en Casablanca. Y la parte linda es que en el zoco iba caminando y entonces se le acercaba pues el que tocaba la música, se le acercaba a alguien con una fruta, se le acercaba a alguien con otra cosa y él, todo el dinero que uno le daba, ya sabes, de el pago por el free walking tour, la propina y eso se lo terminó repartiendo a todas las personas. Entonces, o sea, esta historia te la cuento para que como un poco el reflejo de esta parte de no es solamente ver el lugar y captarlo, como les decía, sino también esas experiencias humanas que te llevas al tener historias tan lindas como de este señor primer guía, pero que comparte pues toda su comunidad contigo. qué recuerdo más bonito, ¿eh? Ay, sí, yo lo amé. O sea, las personas que iban conmigo medio se asustaron, ¿no? Pues porque también es un poco impactante Sí. estar en un entorno pues rodeado pues de tanta pobreza y todo. Pero al mismo tiempo lo que yo les transmitía después es qué afortunados somos de ver esto, pero no solamente de verlo, sino también de entender cómo desde nuestras trincheras podemos ayudar a estas personas, ¿no? O sea, cómo podríamos cambiar la vida del Señor. O sea, obviamente me dio su contacto, seguimos como ahí escribiéndonos. Cada vez que sé que alguien quiere ir a Marruecos, le digo, tienes que ir a Casablanca y tienes que ir con ese señor. Entonces, poco a poco, ¿no? Desde lo que podemos hacer, no solamente ser espectadores, sino ayudar al entorno en el que nos estamos rodeando. Aportar tu granito de arena. Exactamente. Qué bueno, me encanta. Sí, sí, sí. Oye, Ana, sin duda tienes una trayectoria increíble. Tienes algunos logros de los cuales algunos de ellos vamos a hablar a lo largo de la entrevista. Pero creo que todo se alinea a pocas cosas, que es tu gran preparación, tanto educativa como profesional. Y me gustaría que la audiencia conociera un poco más tu background. Pues les cuento a todos los que nos están escuchando, yo soy lo que acá en México decimos que es ñoño, ya sabes, nerd. Me encanta aprender y me encanta estar como en una fase de descubrimiento constante. O sea, hablábamos, se les iba de viajes, pero también desde la perspectiva de todas las innovaciones que hay en marketing. Entonces, o sea, he estudiado en Northwestern University, Columbia University, Wharton, terminé un MBA en UK, pero para mí un poco lo que yo veo es, más allá del tener el papelito, ¿no? Por tener el papelito de decir, tengo tantos estudios en estos lugares, es dos cosas. Uno, entender que te tienes que mantener vigente en marketing, ver todas las innovaciones que están saliendo, pero al mismo tiempo rodearte de estas personas que son como top of the line en esas innovaciones para que te transmitan, sobre todo de mercados un poquito más desarrollados, que te transmitan conocimientos, te transmitan aprendizajes y luego puedas aplicar esos aprendizajes tal vez a tu realidad o a otros mercados tal vez no tan desarrollados. Entonces, esa lo veo como una perspectiva. Y la otra, networking. O sea, he sido súper afortunada de estar en estas universidades que te digo, rodeada de personas de más de 100 países, ¿no? La vez que terminé el MBA ponían justamente en la graduación como un slide de todos los lugares en los que había personas que habían estudiado el mismo MBA que yo y me quedé inclusive impresionada. O sea, tenía noción, ¿no? Pues por los compañeros que conozco, pero al verlo como materializado en un mapa dices, wow, ¿no?
¿Por qué? Porque creo que no es solamente el entender que en un país o en un lugar puedes hacer las cosas de una forma, sino, como te decía, rodearte de personas que te pueden ayudar a ver que eso que tú estás viendo o ese problema que tienes, lo puedes resolver de N cantidad de formas, con N cantidad de procesos. Y para mí el estar como en este proceso de tener un networking, sobre todo internacional, con personas no solamente de otras culturas, países, sino de distintos idiomas, te pone una perspectiva totalmente diferente y te enriquece como persona y como profesional. Súper enriquecedora. Por eso la posición que tienes hoy como VP de Marketing para Nielsen en la región, en Latinoamérica. Sí, fíjate que llevo acá en Nielsen, ya voy para 3 años. Antes estuve en Kantar también en una posición regional. Diferencia entre países, en Kantar llevaba 9 países, aquí llevo 3 países, pero creo que para todos los que nos están escuchando y que empiezan a hacer estrategias específicamente para LATAM, es entender que LATAM es un mundo, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, voy a trabajar con Latinoamérica y ya, pero simplemente diferencias entre México y Brasil, o México, Brasil, Argentina, ¿no? Entonces, de la misma perspectiva, como este aprendizaje que puedes tener como de algo escolarizado, también tener aprendizajes y abrir tus ojos y tus oídos cuando trabajas con personas de otros países y otras culturas, a que las cosas funcionan diferente, que no es solamente traducción de materiales de español a portugués o viceversa, sino cómo realmente pones sobre la mesa al cliente o al customer, como le quieras llamar, y entiendes cuáles son sus necesidades puntuales específicamente para ese país, y luego cómo traduces esas necesidades en algo que sea relevante para ellos, ¿no? Entonces, sí, LATAM es un reto para todos los que están o quieren entrar. Si eso es complejo, aún más complejo veo en los 19 años de trayectoria que mencionabas al principio, el cómo se ha transformado la industria. Sí. Porque en los últimos, no sé, 12, 15 años ha cambiado, o sea, muchísimo. Y estoy seguro que has afrontado muchos retos, tanto en Kantar como ahora en Nielsen. Cuéntame un par de retos que para ti hayan sido un antes y un después, que te hayan hecho evolucionar como profesional y de los cuales hayas aprendido mucho y te sientes orgullosa. Pregunta complicada, pero ahí va. A ver, creo que, y primero hablo como de la industria de research a nivel general, ¿no? Porque tanto Kantar como Nielsen tienen eso en común. Imagínate que cuando yo entré a la industria se hacían encuestas cara a cara, ¿no? En papel, ¿no? La industria de investigación en sí ha cambiado, ha evolucionado pues por todos los cambios e implementaciones tecnológicas. De la misma manera se ha pulverizado mucho más la oferta de agencias de investigación que hay detrás. Eso hace, ¿no?, que sea una industria súper dinámica donde hay N cantidad de fusiones, adquisiciones, cambios. Lo que creo que como marketing me ha tocado, ¿no?, en todo este proceso es siempre tratar de entender cuál es la dirección de la industria, cuál es la dirección de la compañía y cuál es el rol que tú juegas como marketing en todo este proceso. Por ejemplo, las primeras interacciones que yo tenía desde la perspectiva de marketing cuando ingresé eran más como un marketing interno, o sea, de cómo, porque cuando entré a Kantar, en ese momento era Gallup, o sea, Gallup, o sea, imagínate la historia que tenía, ¿no? Eran 7 plazas en México, más todo lo que tenían a nivel regional, más de 2,000 empleados, ¿no? Y un poco la perspectiva de la compañía era cómo marketing desde su trinchera puede ayudar a que cada una de estas plazas, con cada uno de los encuestadores, operaciones, etcétera, vayan hacia el mismo camino, ¿no? Entonces, ese era como uno de sus principales objetivos. Lo que he visto a lo largo del tiempo es marketing y las funciones han ido evolucionando, han ido cambiando. Creo que hay mucho más enfoque en cuál es el retorno de inversión de las actividades de marketing y al mismo tiempo hay mucha mayor presión en ese sentido. Y desde la misma perspectiva, como profesional, me ha tocado estar evolucionando y cambiando, como te decía, para entender la parte de la industria, de la compañía, pero también para entender entre todos estos cambios, cómo tú puedes aportar valor desde tu trinchera de marketing y cómo tienes que ir trasladando y transformando tu rol
para que siga siendo relevante, pero al mismo tiempo que cumpla con los objetivos que la compañía te está dictando en ese momento. No ha tenido que ser fácil y más en la industria, en el área donde pues estaba Kantar y Nielsen, ¿no? Y que tú lideras. Pero dentro de esos cambios, yo creo que hay dos muy grandes, me quiero centrar en el segundo. Pasamos por una diversificación de medios y plataformas, pero también la implementación de nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial. Me encantaría explorar un poco más contigo el cómo herramientas de Gen AI han influido en la industria del marketing y ha hecho que todo cambiara en nada de tiempo. Que muchos profesionales no han tenido todavía la posibilidad de adaptarse a estos cambios. Sí, fíjate que es muy, muy bueno que toques el tema de Gen AI porque si nos ponemos, o sea, inteligencia artificial lleva desde los años 70, ¿no? Pero hablando específicamente de Gen AI, creo que se democratizó a partir de ChatGPT, que primera versión ha de haber sido diciembre de 2022, ¿no? La que estuvo más disponible hacia el público a nivel general. Lo que he visto ha sido un reto y sigue siendo un reto para muchos profesionales. Por cierto, es un tema que me apasiona, o sea, me ha tocado participar en congresos en Estados Unidos, en la IAB España, hablando de este tema, porque creo que es uno de los principales que van a cambiar la industria y que la están cambiando en este momento. Creo que un poco también para aportar a los que nos están escuchando es entender que Gen AI es una herramienta, ¿no? O sea, que puedes ocupar desde generación de contenido, en texto, imágenes, videos, lo puedes mostrar de distintas formas, ¿no? Utilizar de distintas formas. Pero cuando me ha tocado igual dar pláticas específicamente sobre Gen AI, porque en Nielsen hicimos un estudio, ¿no? Obviamente ¿Cómo no? vinculado ¿cómo no? Pero vinculado a la parte de research. Y en este estudio, dijimos, bueno, vamos a verlo desde las dos perspectivas. Vamos a verlo desde la perspectiva del anunciante, porque se está transformando todos los procesos internos, independientemente de si tengan un equipo 100% interno, o sean híbridos, o trabajen con agencia, pero se están transformando esos procesos. Y luego decíamos, bueno, ¿y qué pasa con el otro lado de la moneda? Con las agencias, ¿no? Que están generando igual contenido, imágenes, videos, pero que a veces lo hacían con un proceso de, ya sabes, un diseñador, miles de pasos, y ahora tienen herramientas como Midjourney y otras que te lo generan así, en un tronar de dedos, ¿no? Obviamente con un prompt adecuado. Hay como varios puntos interesantes que quiero puntualizar. Uno es estrategia. O sea, creo que independientemente de todo, necesitas tener claridad de para qué vas a utilizar Gen AI. Es muy fácil y se vale, ¿no? Creo que muchos de los que estamos en mercadotecnia traemos esta como gusanito de innovación desde distintas perspectivas. Se vale meternos en el tren, pero ya desde la perspectiva corporativa, tener claridad de cuáles son los objetivos para utilizar Gen AI, cuáles son los procesos que vamos a impactar, cómo vamos a impactar esos procesos. Me encanta que en este estudio que les decía que hicimos, me encontré como con 3 tipos de empresas, ¿no? Unos que eran como los discoverers, que estaban pues subiéndose al tren como un poquito inseguros y que no sabían ni cómo, ¿no? Y sobre todo más desde la perspectiva de herramientas de Gen AI gratuitas. Luego los que medio que ya empiezan a hacer como pues protocolos para prompting, protocolos para uso de Gen AI en sus compañías, etcétera. Pero también nos dio mucho gusto en este estudio encontrar empresas que van mucho más avanzadas. O sea, más avanzadas no solamente en los protocolos para prompting o protocolos de uso, sino también en cómo utilizar Gen AI en todo el proceso para mejorar los entregables. Inclusive ya tienen métricas donde comparan qué es lo que se genera 100% Gen AI, ¿no? Inclusive con desarrollos propios desde ChatGPT o desarrollo 100% propio con alguna otra herramienta. Luego, ¿qué es lo que se genera combinado, ¿no? O sea, Gen AI más perspectiva humana, y qué es lo que se genera con perspectiva humana. Un poco la conclusión de todo esto, para no darles más spoilers del estudio, es... Pero la conclusión sí, por favor. El ser humano sigue siendo relevante, ¿no? O sea, al día de hoy, la parte de empatía, la parte de estos insights que decíamos al inicio, de entender qué es lo que... O
sea, ¿qué le duele al consumidor? Todo eso solamente te lo da un humano experto. Y el humano experto es el que te va a dar el prompting adecuado, pero el que también al final va a revisar el output que genera la inteligencia artificial general. O sea, el humano entra en el proceso inicial con los prompts y en el final, en el outcome, que es, oye, vamos a ver el resultado, si hay que hacer alguna modificación para introducir o mejorar o optimizar los prompts para que se acerque mucho más a la idea que tenías pensado, ¿no? Sí, de manera general, y te digo, ya estos avanzados, lo que están haciendo, que me parece fantástico, por si alguien lo quiere implementar, es... a veces, en este proceso de agencia de anunciante, pues hay como un push and pull, ¿no? Okay. Porque tienes por una parte estas herramientas que te ayudan, reduces tiempo, pero luego pues te cuestionas ¿y qué pasa con este tiempo o estas horas, ¿no? Que la agencia ya no está invirtiendo en lo que tendría que haber estado haciendo antes, ¿no? De GenAI. Como lo han resuelto y lo comparto para ver si a alguien le funciona es estas horas que ya no se están utilizando en generación de entregables, etcétera, les están reinvirtiendo en la relación con el cliente, teniendo workshops con los anunciantes para entender un poquito más de su target, para entender un poquito más de la campaña, para alimentar con toda la información que tienen estos modelos de GPTs propios o de inteligencia artificial, de manera que es como una evolución, ¿no? Y hacía un poco la perspectiva de, no sé si recuerdas la película de Hidden Figures, de las chicas estas de la NASA, etcétera, ¿no? Que antes eran calculadoras humanas. Y poco a poco pues fue evolucionando su rol y esa misma evolución hizo que el tiempo que ellas invertían lo pusieran en algo más que generara valor. Es lo mismo desde mi punto de vista. Estamos transformando la industria y este tiempo que tal vez no lo estés ocupando en un copy para social media, pero sí lo estás ocupando en la relación con tu cliente y lo estás ocupando al final para evaluar si esto que tú estás generando es viable o no, o tiene valor o no para el consumidor o para la audiencia final. Pues acabas de dejar un insight muy importante para las agencias. O sea, y que no es solo una mejora de productividad o de eficiencia. Es de dar un mejor servicio al cliente, teniendo en cuenta que las herramientas han evolucionado, que nos hacen superhumanos y que nos permiten tener más sensibilidad del cliente para desarrollar un mejor trabajo. Qué buen insight, muchas gracias. Ana, ¿sabes que en otras entrevistas hablamos también con 2 o 3 personas de inteligencia artificial, amantes? Sebastián Tonda, Jorge Oz, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que han desarrollado ya su carrera o han transformado su carrera mucho más hacia la inteligencia artificial. De hecho, el último, Jorge Oz, que tuvimos recientemente, lo enfocan mucho en el content marketing, ¿no? Pero él siempre hablaba de, oye, ¿dónde está el equilibrio entre la automatización y la escalabilidad en la generación de materiales y la autenticidad y la esencia de la persona o de la marca, ¿no? Porque muchas veces se pierde, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Creo que estamos todavía, yo lo veo como la punta del iceberg, ¿no? Estamos en este proceso de entender cómo funcionan las herramientas. Te decía que había estos 3 tipos de compañías, pero independientemente de eso, seguimos como muy al inicio de todos los procesos. Creo que si hablamos desde lo que quiere el consumidor, la audiencia finalmente, en general es personalización, o sea, necesitas que la marca entienda y te hable de la manera que tú necesitas ser hablado en ese momento en específico. Y aclaro en ese momento en específico porque a veces en un momento de tu vida necesitas algo en otro o simplemente hay distintas ocasiones y necesitas mensajes diferentes. Creo que la parte de hiperpersonalización funciona. Hay un límite para eso, ¿no? Y depende creo que mucho de la estrategia, volviéndonos al inicio, de la estrategia que tenga la organización y de cómo lo va a medir al final. Me ha tocado igual participar en algunos paneles y eventos en donde tenemos como esa perspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo mides al final si estás teniendo éxito o no? Ahí igual mi recomendación es no hiperpersonalizar por hiperpersonalizar, tener métricas claras de estos procesos de hiperpersonalización de contenido y con base en esas métricas claras ir tomando las decisiones que son mejores para tu negocio, para tu equipo también, tu equipo de marketing interno, pero también las mejores decisiones para el usuario o el consumidor final. Acabamos de dar mucha luz sobre el desafío creativo que tiene el uso de inteligencia artificial en la generación de contenidos. Pero yo creo que hay uno que para mí es el más preocupante,
porque pues ya sabes que desde una de mi empresa, el Hub de Innovación, indagamos mucho en todo lo que viene para los próximos 8 o 10 años, y es un poco los límites éticos de hasta dónde usar, explotar la inteligencia artificial y lo que se genera a partir de ella y cómo se va a aplicar, y si hay una política en la que todos respetamos o está totalmente abierto a explotación por empresa o persona. Me encantaría entender tu punto de vista ahí. Mira, también es una pregunta súper interesante y compleja, porque hay países, de la misma manera que hay empresas que tienen distintos grados de evolución, hay países que tienen distintos grados de evolución. Inclusive la Unión Europea lanzó esta iniciativa, ya sabes, de poner como Generated by AI, ¿no?, en las imágenes en la parte de abajo. Creo que son pasos que estamos haciendo. Un poco lo que veo es que funciona de la misma manera que, si recuerdas, y ya estoy como echando de mi edad, pero cuando nació Internet, ¿no?, al inicio empezó a evolucionar tan rápido que no tenías procesos y protocolos ni legales ni éticos para el uso de Internet. O sea, y después fue evolucionando y se empezaron a generar todos esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Hay un camino arduo por recorrer. Creo que depende un poco de dos perspectivas. Uno, ¿qué es lo que nosotros como industria podemos aportar? Por eso espacios como este podcast, espacios como artículos, newsletters, participar en paneles, congresos, o sea, todo lo que todos los que nos están escuchando puedan hacer para seguirse enriqueciendo es súper relevante. Pero también lo que pueden hacer para compartir desde sus trincheras cómo están evolucionando términos legales y éticos en sus organizaciones, de manera que podamos influenciar lo que se hace ya a nivel cada uno de los países. Definitivamente. Oye, me encantaría abrir un melón, porque es que si seguimos tirando de ese hilo no vamos a terminar, ya lo estoy viendo. Y me encantaría entrar al siguiente bloque, ¿vale? Que es un poco tu especialidad. O sea, has diseñado y has ejecutado estrategias de marketing en diferentes países, muchas veces complejas, porque como bien dice la idiosincrasia, bien diferente culturalmente, etcétera, y no es fácil. ¿Cuáles son los factores que tú crees que han hecho que las estrategias que tú has diseñado y has implementado hayan sido un éxito? Creo que cuando hablas de marketing depende mucho cuál es la perspectiva que la organización tenga de la función de marketing. Te decía al inicio que me ha tocado estar en una industria muy dinámica, ¿no? Y las perspectivas de lo que esperan de marketing han evolucionado. Pero creo que el punto principal para una estrategia exitosa es entender cuál es el objetivo de negocio, y suena muy, muy básico, pero no tienes una idea de cuántas estrategias, cuántas tácticas tú ves en el mercado todos los días, B2B, B2C, que no van alineadas al objetivo de negocio. Entonces, primero, tener claridad a dónde va la compañía. Eso se vuelve a veces más complicado cuando estás hablando de organizaciones que tienen presencia en varios países, ¿no? Donde tal vez hay un guideline que te viene de global y a veces hace fit completo, a veces medio y a veces no hace tanto fit, ¿no? Entonces hay que tener como esa claridad de las dos perspectivas globales, regionales y locales. Si partes desde esa perspectiva, luego es tener, porque yo trabajo mucho desde la trinchera de go-to-market, específicamente en growth, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo, ya una vez que tengas claridad de a dónde va la organización en estas tres perspectivas que te decía, es cómo tú te mantienes cercano de tus equipos comerciales para comprender cómo esos objetivos de negocio se traducen a objetivos de marketing y luego los objetivos de marketing a estrategias, a tácticas, así. Hay una cantidad de casos que te podría contar donde a veces el push es vamos a hacer algo táctico, ¿no? Vamos a hacer algo súper impactante, algo. Y ahí es volver, ¿no? Y para todos los que nos están escuchando es volver al punto cero. El punto cero para mí es la estrategia que tiene la organización y a partir de ahí empezar a sacar todas las tácticas. Y siempre y cuando tengas claridad de eso y las métricas que estás utilizando en cada parte del proceso, puedes mostrar los resultados. En ocasiones son positivos, ¿no? Y ese es como el happy place para todos, pero en ocasiones no lo son y se vale. O sea, se vale en el sentido de que tienes que hacer en ocasiones cuando son, no sé, lanzamiento de nuevos productos o de nuevos procesos,
un proceso iterativo de mejora continua para hacer un fine tuning de lo que está sucediendo, y entonces luego de aquí a unos meses, de aquí a lo que tú pongas como un periodo de tiempo viable, ya tener una estrategia que sea 100% viable para ese mercado, y luego cómo vas a hacer la escalación de esa estrategia al resto de los mercados. Oye, a nivel personal, ¿tú piensas que en México, en Latinoamérica, estamos muy desvinculados del objetivo de negocio principal a todas las acciones tácticas? Porque lo que yo veo en el mercado muchas veces es que hay cientos de acciones tácticas online, offline, y que muchas de ellas, a lo mejor por falta de conocimiento, porque no estoy ahí, ¿no? Pero veo que hay una desvinculación directa al objetivo madre, ¿no? El cómo trabajan generalmente las marcas con objetivo, o sea, OKRs, ¿no? Y veo que, digo, no hay una conexión directa. Está guay, está padre, va a impactar, va a llamar mucho la atención, pero ¿cómo aporta a ese objetivo? Y no sé si tú lo has visto también en México y en la región. Mira, yo lo he visto y tal vez... O sea, comparto como un poco la perspectiva de eso que les decía al inicio, de networking, de participar en paneles. No es solamente lo que yo vea, sino lo que me ha tocado que otros profesionales que están en distintas compañías, distintas industrias me compartan. De manera general es lo mismo, es cómo por una parte sientes esta presión de entregar el retorno de inversión de las actividades de marketing desde distintas perspectivas, o sea, puede ser desde la parte de awareness, desde la parte de performance, distintas perspectivas. Y luego, por otro lado, como en algunas organizaciones no terminan de tener esta conexión con marketing, ¿no? Y lo ven como más los que hacen las cosas bonitas, los que hacen las partes tácticas, los que hacen algo impactante, y no terminan de vincular con el objetivo. Entonces, no es un reto, me parece, solamente de la industria, te digo, es un reto que yo veo y que hay muchos profesionales de marketing que me han compartido. Ya, no, definitivamente. Decías, Ana, al principio que la industria está siendo muy dinámica y en los últimos años mucho más. Tú has tenido que ver y a implementar pues todo tipo de estrategias creativas, estratégicas, etcétera, pero hay algo que creo que alinea y es un punto en común con todo, que es el uso o la explotación de la data mucho más que lo hemos usado en los últimos 20, 50 años. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros en Kantar o en Nielsen? Sí, mira, yo, como les decía al inicio, soy como un nerd, ¿no? Un ñoño. Entonces, una parte es la parte más como de estudiar, aprender, bla, 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 pero otra, amo los números. Entonces, justo cuando entré a la parte de agencia de investigación, ¿no? Porque yo entré desde que todavía estaba estudiando, y me empezaron a reclutar en esta industria, dije, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno, porque entonces voy a trabajar en una empresa que tenga datos e información, uno, para generar mejores estrategias, para ir en estos procesos de optimización, pero una empresa que me ayude también a entender hacia dónde va la industria en un momento en específico y que aporta datos y valor para que las empresas tomen decisiones. Entonces, creo que desde esa perspectiva amo la parte de... Hay un equipo específicamente que se llama Market Tech que tenemos aquí en Nielsen, hay ya otro que teníamos en Kantar, y lo que hace es monitorear cada uno de los puntos de contacto. Tienen unos dashboards increíbles donde puedes ver qué es lo que sucede con cada uno, pero es cómo traduces toda esta información, la llevas de nuevo a la parte comercial y ves qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando y cuáles son las cosas que te tienen que aportar más. Ahora, desde la perspectiva B2C a veces es más fácil entre comillas, ¿no? Porque estás hablando hacia el consumidor final. En la parte B2B tienes N cantidad de puntos de contacto que te pueden llevar a una venta, ¿no? Entonces es entender esa contribución que cada uno de esos puntos de contacto, un evento, un webinar, el download de un paper, todos esos puntos de contacto aportan o no en el proceso de relación. Y no olvidar que también en B2B la parte comercial, te decía, y el enfoque que ellos, ¿no? Todos los equipos de ventas puedan tener directamente con el cliente es
súper, súper relevante, porque ellos son los que finalmente se harán el contrato y el acuerdo comercial con ellos. Total. De hecho, de ahí viene la creación o el uso de la tendencia de omnicanalidad, ¿no? De decir, oye, no, un usuario, un cliente me puede venir por la web o por la app o por la red social o por un punto de venta físico y tengo que darle el mejor servicio teniendo en cuenta la relación o la interacción que he tenido en cada uno de ellos, ¿no? Creo que ahí hay un reto por resolver en el tema de data que creo que todavía estamos muy verdes en cómo podemos aprovechar esa data, en la apuesta que todavía tienen que hacer las empresas, y lo digo directamente a cámara, que tienen que hacer las empresas por el uso, la captación, la curación, la limpieza y la organización de su data propia y de terceros, pero bajo un mismo sistema, un mismo panel, porque ya se permite, ya hay tecnología que te lo facilita y la única decisión veraz con la mínima probabilidad de fracaso es la que te da la data. Antes no era posible porque ni teníamos la tecnología, ni teníamos las fuentes de datos, no se podían conectar, pero hoy ya es evidente que se puede. Y cada vez más hay más servicios y proveedores o herramientas que te lo ponen sobre la mesa con una facilidad asombrosa. Por tanto, si en tu área de marketing o tu agencia no te está dando la información con mucha data ya curada, filtrada, sintetizada, que te permita la toma de decisiones, algo se está haciendo mal. Y hay un campo de oportunidad donde tienes que mover y tienes que tomar decisiones, porque ahí no es. Dicho eso, y pasamos al siguiente bloque, a mí me encanta llamarlo, Ana, abrimos un nuevo melón. Ok, muy bien. Te contaba al principio de la entrevista que me hacía mucha ilusión que hoy vinieras porque eres la primera invitada mujer al podcast. Teníamos muchas ganas de hace mucho tiempo, no encontramos a las personas idóneas. Cuando las queríamos invitar no era fácil que vinieran porque estaban viajando constantemente, y por fin conseguimos que fueras tú. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por abrirte y dedicar un tiempo a la entrevista. Uno de los temas que quiero preguntarte en relación a ello es la brecha que todavía existe en el mercado entre los profesionales hombres y mujeres. Quiero entender tu punto de vista, porque es algo que lo pienso y ya me genera mucha frustración interna. Pero me encantaría ver como tu punto de vista al respecto, teniendo en cuenta que eres una mujer directiva que encabeza a grandes o ha encabezado a grandes compañías en tu industria. Igual, muy interesante porque creo que lo podemos abordar desde dos perspectivas. Uno, ¿dónde estábamos antes? Porque si hablamos de hace 20 años, que muchas de las mujeres que ahorita, gracias a Dios, están teniendo como bueno, ni siquiera gracias a Dios, lo dije mal, gracias a ellas también. Muy bien. Vale la pena decirlo así. Que están teniendo posiciones de liderazgo. Uh-huh. Ha sido difícil, ¿no? Y han estado como en todo este proceso de crecimiento, de desarrollo, de evolución. Hay distintas perspectivas, hay distintos fenómenos, o sea, podemos hablar del síndrome del impostor. Uh-huh. Y eso, ojo, para todos los que nos están escuchando, no es solamente para las mujeres, también hay hombres que tienen síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Les cuento para que lo tengan como mucho más claro. Cuando tú, imagínate que estás en un lugar y tienes esta vocecita que te está diciendo, tú no mereces estar aquí, hubo algún error, ya sabes, en la Matrix y estás acá por casualidades de la vida, pero no porque eso que tú te estés llevando o lo que estás logrando vaya relacionado con tus capacidades, habilidades, etc. Entonces esta vocecita que te está diciendo, tú no mereces estar ahí, ese es el síndrome del impostor. Pero insisto, hay hombres y mujeres que lo tienen desde la perspectiva más como de literatura, se aplica en ocasiones mucho más hacia las mujeres. Ese es como un síndrome que quiero poner y ahorita les cuento como de los otros dos y concluimos como esta pregunta. El otro hay otro que se llama el suelo pegajoso. Entonces, las veces que yo lo describo es de la siguiente manera. Imagínense nosotros, ¿no? Como mujeres tenemos, pues, una serie de cargas sociales y cargas también relacionadas con la cultura en la cual estamos inmersas. Y entonces no solamente es cargarnos a nosotras mismas, sino es como estos tótems canadienses, donde tienes otra persona encima y luego otra persona encima y otra persona encima. Entonces cuando estás tratando de moverte, tienes el suelo que te lleva hacia abajo por la misma inercia, ¿no? Y son todas estas cargas sociales
que te digo empiezan a contribuir en tu proceso de toma de decisiones. Cuando lo platicaba igual con otras mujeres líderes, decían, ejemplos de eso es cuando a mí me dicen como mujer de, oye, vas a tomar una nueva posición de liderazgo. Hace algunos años, pues me preguntaba, híjole, le tengo que preguntar a mi marido, le tengo que, pues, checar con mis hermanos si se puede hacer cargo a alguien de mi papá o de mi mamá. O sea, hay otros factores en ese proceso de toma de decisión, ¿no? Entonces, ese es el otro que les decía, el suelo pegajoso. Y luego, vinculado al que les mencionaba al inicio del síndrome del impostor, se llaman los gremlins. Gremlins como la película de los gremlins, ajá. Pero son todas estas cosas negativas que te igual están diciendo. Ya no es solamente de tú no mereces estar ahí, sino es no me veo bien, no estoy haciendo bien mi trabajo, no soy lo suficientemente capaz, etc. Entonces son todas esas cosas muy puntuales negativas que a veces uno mismo se empieza a colocar, ¿no? Entonces, eso es por una parte, como desde la perspectiva más psicológica. Y luego desde la perspectiva de industria, pues hablando igual hace 20 años, estás acostumbrado a tener hombres en posiciones de liderazgo. Me ha tocado igual, sobre todo hace, pues sí, un poquito más de una década, que participar como mujer en una reunión era difícil, pero no solamente de tener un lugar en la mesa físico, no. O sea, de tener un lugar en la mesa y de atreverte a decir las cosas que querías decir porque sabías y tenías los conocimientos para decirlo, ¿no? O sea, tener como esa voz interior y saber expresar en el momento adecuado esa voz interior, ¿no? Entonces, ha sido un reto, creo que sigue siendo un reto. Afortunadamente, hay un montón de iniciativas, digo, traigo una sobre la mesa, pero hay un montón de iniciativas. Una es Leading Women. Es una premiación que se hace de manera anual, dirigida por un medio que se llama Latina, pero también vinculada con AdAge. Y lo que se hace es seleccionar mujeres líderes específicamente del campo de mercadotecnia. Y luego, muy bonito, a mí me tocó ser parte de la generación 2021, empiezas a generar una comunidad con estas mujeres. Y entonces no es solamente desde la perspectiva positiva de decir, ay, bueno, ya tengo esta posición y entonces ya lo logré. No, o sea, mostrarte también vulnerable, mostrar todos los retos que tienes desde la perspectiva profesional, pero en algunas ocasiones también desde la perspectiva personal, y ver que no, o sea, no se termina aquí. Si bien ya hay mujeres que han entrado en posiciones de liderazgo, y ojalá yo sea la primera de un montón de mujeres que estén en este espacio con ustedes, es como nosotras, como mujeres que nos ha costado batallar y luchar, etcétera, vamos a jalar a las otras generaciones en lugar de competir con las otras generaciones, ¿no? Y cómo desde este mismo aprendizaje y este mismo conocimiento que tenemos podemos seguir aportando al crecimiento de la industria. Me encanta lo que estás diciendo, porque estás promoviendo y estás empoderando a esas mujeres que nos están viendo, que pueden ver en ti en una inspiración claramente. Esto va de la mano a un concepto que me viene a la cabeza de techo de cristal, que es algo que se hablaba desde hace muchos años y que cada vez más yo creo que está desapareciendo por cómo se está moviendo la industria y cómo las mujeres están ocupando cada vez más puestos directivos. Me encantaría que contaras cómo ha sido tu experiencia a nivel personal, de qué has tenido que adoptar o cambiar en tu vida, o qué has tenido que renunciar, no sé. Si has tenido que renunciar a algo, porque siempre son las preguntas calientes. Ajá. O que no te... O sea, pero me gusta que hablemos de manera clara, transparente, porque creo que eso puede abrir muchos ojos y dar mucha luz a muchas de las mujeres que nos están escuchando. Sí, mira, yo creo que dos cosas principalmente. Una es, yo crecí en una... O sea, afortunadamente tuve una mamá profesionista, mi abuela, ¿no? Que ella nació en los años 20, también estudió letras, entonces vengo como de mujeres educadas y que han tenido como esa vinculación hacia el crecimiento personal y profesional en ese sentido. Pero también me ha tocado estar en situaciones complicadas, ¿no? O sea, situaciones en donde te paras en la mesa, te empiezan a decir, oye, ¿por qué
pones este comentario? O yo empecé muy joven, o sea, les decía al inicio que empecé a trabajar desde que estaba estudiando la carrera, entonces tenía 2 factores en contra, ¿no? O sea, uno, el factor edad y el otro, el factor ser mujer. La primera gerencia que me la dieron a los 25 años. E insisto, corrijo también, no me la dieron, también me la gané. ¿Te la ganaste? Ajá. Muy bien. Me la gané y también, ¿sabes qué? Tuve personas que creyeron en el trabajo que yo les estaba entregando en ese momento, ¿no? Y que me apoyaron también en un proceso de crecimiento. Yo lo vinculo con el otro factor que les decía. Yo vengo también como desde una perspectiva de tú puedes hacer todo, ¿no? Este síndrome de la heroína, ¿no? Uh-huh. Y entonces sola puedo conquistar el mundo. Uh-huh. Y la realidad es que no, o sea, solo nadie conquista el mundo, seas hombre, seas mujer, seas lo que sea, no puedes conquistar el mundo. Entonces, parto desde una perspectiva que me ha tocado hacer como un reproceso en mi crecimiento profesional y en mi crecimiento personal para entender que necesito una red de apoyo. Esta red de apoyo para mí se vincula con amigos y familiares. Uh-huh. Tengo un coach, tengo un mentor. Cada uno de ellos desde distintas perspectivas me ayudan a irme pues puliendo, por así decirlo, porque así como les decía que las estrategias de las organizaciones se tienen que pulir y optimizar de manera constante, yo creo que uno como persona te tienes que pulir y optimizar también de manera constante y necesitas personas que te digan y te aplaudan, oye, esto lo estás haciendo muy bien, pero personas honestas dentro de tu red de apoyo, y les digo mentor, coach, como le quieran llamar, que te digan, ¿sabes qué? Es que aquí no lo hiciste bien, aquí deberías de haber hecho, y que tú también tengas esa humildad de decir, sí, o sea, no debería de haber hecho eso, y entonces mejorar y tratar de hacer las cosas de una manera diferente la próxima vez. Entonces, creo que son esas dos, o sea, una desde la perspectiva de cómo luchar en una industria que a veces son factores como ser joven y ser mujer, y otro es cómo luchar también en una perspectiva donde también tienes ese vínculo de ser la heroína, ¿no? Uh-huh. De tu propia película, y tienes que también entender que necesitas el apoyo de los demás y construir esas redes a tu alrededor. Oye, me encanta lo del concepto de red de apoyo, tanto a nivel familiar como a nivel profesional. Entiendo que el coach es un coach ejecutivo o es más terapeuta. No, es un coach ejecutivo. De hecho, hay un coach específicamente que yo tengo para marketing. Él está en UK y lo que hago con él es decir, mira, tengo como estos factores, o porque a veces tú ves, ¿no? Un pedacito del problema que estás tratando de enfrentar, uh-huh, y necesitas una visión diferente. Él a su vez tiene contacto con profesionales alrededor del mundo, entonces me ayuda a poner todo en perspectiva y ayudarme en esta parte como de optimización estratégica que yo le llamo. Y el mentor sí es igual desde la perspectiva profesional, pero me ayuda a tener mi estrategia. O sea, imagínate que es como alguien que tú, como haces estrategias para la organización, haces tu estrategia personal. Entonces yo pongo cuáles son mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. Voy revisando, que eso me encanta a mí, porque si alguien no me revisa o me da como el accountability de las cosas, luego me echo en el pasto, ¿no? Ya sabes, o sea, sin hacer, ¿no? Entonces me encanta que yo tengo a mi mentor que me dice, oye, mira, tú solita te comprometiste a esto. O sea, si quieres esto o no quieres esto, y se vale, que eso es bien importante, ya que tengas tu estrategia y tu plan de vida, es ir cambiando e ir evolucionando, pero siempre con este accountability contigo misma, ¿no? Pero también con el mentor de, si voy a implementar esos cambios, los voy a implementar por razón A, y no porque ella me dio flojera, porque no me quiero levantar temprano, porque ella no quiere estudiar, porque ya sabes. Entonces, esas son como las perspectivas. Me encanta, porque así compruebas si estás alineada realmente con lo que quieres en cada momento, en el corto, medio y largo. Claro. O sea, no, está increíble, y que haya una vocecita de fuera de manera más objetiva o neutral, que te diga con transparencia las cosas. Oye, Ana, la verdad que te escucho y se nota que te apasiona lo que haces. Amo, sí. Que te encanta ponerte al día de cualquier innovación, porque definitivamente en la industria en la que estamos es fundamental que así sea. Pero esto te ha llevado también a conseguir algunos logros. Mencionabas antes que en 2021 fuiste galardonada en Women to Watch
por Latina y Marketer. Evidentemente ha sido gracias a muchos de los trabajos y retos que has conseguido en las compañías que has estado. Me encantaría saber cómo tu liderazgo, con todas las cosas que hemos comentado ahora, cómo ha influido directamente no solo en las estrategias de marketing, sino en las compañías en las que has trabajado. Yo creo que mi estilo de liderazgo se ha ido transformando, ¿no? Uh-huh. O sea, de nuevo, desde una perspectiva mucho más direccional y más jerárquica, Uh-huh, a un liderazgo más transformacional y transaccional, ya que voy con estas dos palabras, transformacional, porque creo que desde la misma perspectiva que yo como persona no puedo cambiar, evolucionar sola, yo tampoco puedo cambiar la dirección de una organización sola, ¿no? Uh-huh. Entonces necesito un equipo de trabajo. Ahora, desde la perspectiva de marketing, no es solamente tu equipo jerárquico, ¿no? Digo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, uh-huh, sino es también cómo haces partnerships con todos. Ya hablamos bastante desde la perspectiva comercial, que me parece crucial, pero ahora también quiero hablar como desde la perspectiva de producto y de operaciones. Entonces tú puedes decir, voy a sacar una estrategia fabulosa, tengo tal tácticas, etcétera, para llegar al público objetivo X, pero si tu producto no cumple con lo que tu consumidor final necesita, ya saben que está para todos los que nos están escuchando, el Value Proposition Canvas, ¿no? uh-huh. Entonces, si no cumple con el Value Proposition, entonces no tiene una razón de ser y le puedes meter todo el marketing, pero al final algo va a fallar. Entonces esa es una perspectiva. También la que tú tienes que vincular con el equipo operativo, ¿no? O sea, que no solamente el producto sea, sino que lo entregues en tiempo, en forma, etc. Entonces, yo creo que es un liderazgo que a veces trata de conciliar distintos puntos de vista, entender distintos puntos de vista y marcar una guía con todo este input de cuál podría ser como el punto al cual nos vamos a dirigir como organización. Pero creo que también, desde mi punto de vista, el liderazgo tiene que ser accountable. O sea, accountable en mostrar cuáles son los resultados que tú estás generando gracias a todos estos inputs que estás recibiendo de comercial, de operaciones, de producto, ¿no? Y de nuevo, pues con base en esos outputs y esas métricas que tienes al final, pues tomar las mejores decisiones. Uh-huh. Y tomar las mejores decisiones, de nuevo, desde una perspectiva colaborativa para llevar a la organización donde uno necesita ir en ese momento. Como bien dices y bien decías, solo es muy difícil alcanzar realmente las metas grandes, las metas estratégicas. Sí. Oye, hay muchas personas, muchas mujeres valiosas en la industria. Cada vez más. Y no sé por qué en la industria del marketing cada vez, o sea, yo lo estoy viendo más. En Comex, en Unilever, uh-huh, en Mondelez, no sé, cada vez las veo en compañías que son líderes globales, ¿no? ¿Qué consejo le darías a aquellas mujeres que están todavía en puestos medios o están emprendiendo sus proyectos, que ven a aquellas mujeres que ya están posicionadas, que lo han conseguido? ¿Qué le dirías que tendrían que tener en cuenta para que, si realmente quieren llegar ahí, qué deberían tener en cuenta para poder conseguirlo? O sea, yo creo que un consejo que les daría es construyan la red de apoyo que mencionamos, pero al mismo tiempo no sean tímidas. ¿Y tímidas en qué sentido? Hay un montón de eventos en la industria donde estas mujeres que mencionas han participado en paneles, conferencias, etcétera. Pueden ir a estos eventos de la industria, escuchar lo que estas mujeres tienen que decir, pero ¿sabes qué? Luego conectar con ellas. LinkedIn me parece una plataforma impresionante para generar conexión. Y no se trata solo de mandar una invitación y decir, oye, te envío en tal conferencia, quiero tu contacto, ¿no? Porque a veces puede interpretar como venta. Uh-huh. No, o sea, poner un insight, si escuchaste a alguien, sobre todo estas mujeres jóvenes, si escuchaste a alguien que tuvo una ponencia, una conferencia sobre algo en específico, uh-huh, tomar parte de eso, cómo tú lo vas a aplicar y hacer un comentario que sea relevante para esa persona que te va a leer, ¿no? Y que, pues, espero que te uh-huh acepte dentro de su red. Y a partir de ahí seguir la conversación. De hecho, justo me tocó estar en un congreso de la IAB, conocí una doctora maravillosa, la doctora Holtz, e hice ese mismo proceso, ¿no?
contacté con ella, estamos platicando sobre un libro de inteligencia artificial, pero es como a partir de un punto de contacto chiquitito empiezas a generar una red y cómo vas a estar nutriendo constantemente esa red. No es solamente, insisto, que te acepte en su network en LinkedIn, sino cómo luego tienes otra llamada con ella, cómo traes cosas de valor para esa persona sobre la mesa. Esa es desde una perspectiva como de networking. Y creo que la otra también es que tanto tú también te pones los zapatos de la otra persona y tienes la perspectiva y la apertura de empezar a ver a tus ex jefes, ex compañeros, etcétera, para ir formando esta misma red de apoyo, ¿no? A mí la parte que les compartía de tener como una estrategia no tiene que ser a través de un mentor. A mí me funciona porque lo mismo me pasa en el gimnasio. Si no tengo a alguien que me esté, como decimos coloquialmente, chicoteando para que haga las cosas, no lo hago. Pero puede ser algo mucho más simple, ¿no? Que coloquen en un papel qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren lograr, y que siempre recuerden que el único responsable de lo que sucede con cada uno de nosotros, quitando todas las eventualidades que pueden pasar, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si hay algo que no está funcionando, pues porque tienes una posición y que la quieres cambiar, trata de ver cuál es la mejor estrategia para llegar a ese cambio, ¿no? ¿Quiénes podrían ser dentro de la organización tus sponsors o tus advocates para decir, pues ahora esta persona sí está haciendo esto, etcétera? Y desde la perspectiva de emprendedores, porque también me ha tocado dar un montón de sesiones de coaching y de mentoría específicamente para mujeres, yo les diría varias cosas. Uno, que tengan claridad de qué quieren hacer. A veces quieren hacer algo vinculado a alguna situación personal o familiar que están viviendo y no creen en el proyecto que están haciendo, sino lo toman como una salida o un escape, y no es así. Cuando tú estás como emprendedor tienes que entender y enamorarte de tu proyecto y entender cuál es la razón de ser de eso que tú estás ofreciendo. Y la razón de ser pueden ser distintas, ¿no? Y puede ser algo ser tan simple como hacer pasteles veganos, y está bien. Pero una vez que entiendes la razón de ser, qué es lo que va a ser diferente, cómo lo vas a hacer, cuál es tu público objetivo, mismos procesos que para una estrategia de marketing en una marca grande, lo aplicas a un emprendimiento y te comprometes, que eso es muy importante. En ocasiones también me ha tocado con muchas emprendedoras que me dicen, es que ya no puedo más, ya no quiero, etc. A veces sí se vale, pero se vale cuando ya tienes los datos que te digan, esto no funcionó, no va por el público objetivo, no es el mercado adecuado, miles de cosas, ¿no? Pero que tú mismo abandones proyectos, sí tienes los factores, ¿no? Para tomar esa decisión de abandonar proyectos, en lugar de abandonar proyectos solamente porque ya te cansaste. Ya. Oye, qué buenos tips. Me estás diciendo todo esto y estaba viendo como tengo que bajarle una infografía para Ana. Porque de verdad va a aportar muchísimo valor. Oye, complementando esto, la verdad es que son tips súper prácticos. O sea, complementando esto, ¿qué habilidades sí debería desarrollar una mujer que de verdad quiere llegar a estos niveles? O sea, ¿qué tendría que trabajar para, de manera complementaria a todos los tips que has dejado, aumentaría la probabilidad de éxito para poder alcanzarlo? Creo que depende mucho del rol específico que estén buscando. Y aclaro esta parte del rol porque aunque o sea, el éxito se puede medir de distintas perspectivas. A veces el éxito es tener una posición de liderazgo dentro de una organización y eso se vale. En ocasiones el éxito es tener una posición tal vez middle o low, y está bien, para tener más tiempo para hacer otras cosas, para estar con tu familia, y eso también es un éxito, tanto personal como profesional, ¿no? Entonces como que hago esa diferencia porque depende de cómo vinculen su misma perspectiva de qué es éxito para ellas. Ahora, si se van hacia una perspectiva profesional y de crecimiento, de liderazgo, lo que diría es competencias relacionadas con empatía. Empatía es súper importante. El respeto, digo, más allá de las competencias más tácticas y técnicas. ¿Por qué empatía? Porque, como les decía, la parte de marketing va vinculada a distintas áreas.
y necesitas entender qué es lo que necesitan esas distintas áreas. Y a veces también juegas este papel de hay intereses que van hacia un lado o hacia el otro y cómo vinculas esos intereses y los llevas a un lugar mejor alineado a los objetivos. Entonces requiere como todas estas habilidades de empatía, entendimiento, mucho también tal vez autoconocimiento, ¿no? De lo que está sucediendo específicamente contigo y hacia dónde te quieres mover, pero también conocimiento y apertura a entender qué es lo que está sucediendo en el negocio. Yo veo, igual como de manera como muy visual, ¿no? A alguien que quiere crecer dentro de una organización, sobre todo en marketing, que trae como los oídos abiertos y la mente abierta para comprender todo lo que está pasando, pero también para generar innovaciones. O sea, desde, sobre todo juniors, que me ha tocado ayudar como coaching, que trabajan en empresas de consumo, desde ir a la fábrica donde están haciendo los productos, hablar con las personas que están ahí, entender qué es lo que están haciendo, cómo los están haciendo. O sea, meterte como en todas las entrañas de la organización, que cuando haces ese proceso, a veces puedes ir más allá y no solamente darle a la organización tu 100%, tu 110%, sino meterle un poco más, ¿no? Y empezar en estos procesos de innovación para, pues, brindar mayor valor a la organización en la que estás trabajando. Ana, cuéntame una de las historias a las cuales hayas coachado y que te haya impactado el cambio en esa persona, gracias a ese proceso. Mira, es súper bueno porque me tocó, yo colaboré con el Banco Mundial. Bueno, primero empecé como otro de los estudios que hice fue relacionado a emprendimiento, ¿no? Emprendimiento específicamente para las mujeres. Entonces, este es un programa del Banco Mundial donde te dan desde punto 1 al punto 10, ¿no? Son 10 módulos en los cuales tú estás, pues, vinculándote con distintas mujeres emprendedoras, así, ¿no? Y lo hice porque quería entender cuáles son estos procesos ya que se enfrentan. Hay un caso específicamente que, pues, me llamó mucho la atención y que recuerdo con mucho cariño. Una chica, bueno, ni tan chica, una mujer de 65 años, había pasado por un proceso súper complicado, se había muerto su esposo, adicionalmente le habían dado de baja en la empresa, estaba peleando por su jubilación, miles de cosas. En ese mismo contexto dijo, bueno, yo quiero emprender un negocio, ella era diseñadora gráfica, le dije, está buenísimo, ¿no? O sea, pero en diseño gráfico hay un montón de competencia, entonces como ¿qué valor vas a dar? ¿Cómo tú te vas a diferenciar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya sabes, todos los pasos en el proceso. Para no hacer el cuento largo, empezamos a hacer como todo un deep dive de cómo podría ofrecer sus servicios. Nos vinculamos de nuevo con CREA y con el Banco Mundial para que ella ofreciera internamente sus servicios de diseño a todas las emprendedoras que estaban ahí. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Porque a veces estas mismas emprendedoras pues también necesitaban pues a alguien de diseño que las apoyara, pero al mismo tiempo pues les daba miedo y no sabían cómo expresar esas necesidades de diseño a alguien, ¿no? Y estaban como en este proceso pues de descubrimiento constante, ¿no? Y al estar estos dos, el público objetivo y la proveedora de servicios en el mismo canal, creo que vincularon perfectamente. Ahorita tiene una empresa de diseño, ya no es solamente ella, sino tiene 10 personas a su cargo, han crecido un montón, ya no solamente hasta donde yo me quedé brindan servicio en México, sino brindan servicio en otros países, metieron inteligencia artificial generativa, hacen desarrollo de website. Entonces yo la veo de cómo empezó conmigo y yo honestamente no me siento responsable de ninguna manera de su éxito, o sea, la única responsable de su éxito es ella. Pero cómo tuvo esa apertura a tomar un curso, a que pues todas distintas personas la coacháramos y la tratáramos de guiar, y cómo tomó, como decimos, el toro por los cuernos y realmente hizo los cambios que necesitaba para lograr pues lo que logró hasta el día de hoy. Qué buen pivotaje y le diste luz, pues seguramente tú y otras personas más en el proceso, para que reconsiderara su modelo, ¿no? Para poder trabajar y crecer. Ana, estamos llegando al último bloque de la entrevista, al último melón, como llamamos aquí en Way to the Top. Y es el bloque más de donde buscamos vuestra apertura, vuestra transparencia, donde
os mostréis más humanos, porque realmente creo que eso es lo que nos hace conectar con la audiencia que nos está escuchando. Ana, como profesional, como directiva, que ha evolucionado rapidísimo en estos 19 años de carrera, seguro que has tenido algún punto de inflexión, que haya sido tu antes y después, que haya sido el momento donde tocaste piso y de ahí te fuiste a la luna. ¿Lo recuerdas? ¿Me lo cuentas? A ver, son varios y qué bueno que me llevas como mucho más atrás en la carrera. Cuando yo empecé a trabajar, les decía que empecé a trabajar de becaria, ¿no? Entonces tenía como dos perspectivas porque estudié comunicación. Entonces era pues seguir trabajando desde la perspectiva de comunicación en una organización. Inclusive yo en ese momento iba hacia comunicación organizacional y me aventé una maestría en comunicación organizacional porque yo estaba segura que eso era lo que iba a hacer toda la vida. Bueno, long story short, no terminé en comunicación organizacional. Me di cuenta justo de la importancia que tiene marketing dentro de las organizaciones, específicamente para sus procesos de crecimiento. Y me pareció súper relevante que cuando tú haces una estrategia que va vinculada, como ya dijimos, a los objetivos de negocio, hay un impacto. O sea, un impacto no solamente, te digo, pues en la organización, en términos de venta, pero también hay un impacto en la vida de las personas, ¿no? O sea, en las personas que tú estás dentro de la misma organización. Entonces, esa parte fue como un punto de inflexión, ¿no? O sea, que fue cambiar de comunicación organizacional, que era donde yo había pensado que me iba a pasar toda la vida, hacia la perspectiva de marketing. Otro punto también es más o menos 2015. Fui a Brasil, iba a hacer 2 semanas allá nada más, y luego me dijeron, oye, hay una posibilidad de que te quedes en Brasil más tiempo, 6, 8 meses, ¿no? Y yo dije, bueno, está perfecto, ¿no? Obviamente regresé acá, ¿no? Cual nerd que les digo que soy, me puse a estudiar el portugués. Uh-huh. Pero porque creo que fue un punto de inflexión, porque si bien yo ya tenía, pues, conocimiento de cómo funcionaba la región y todo, veía que cuando llegas a un mercado totalmente distinto, te haces una inmersión completa en ese mercado. Entonces me tocó entender nuevas marcas, nuevos medios de comunicación que estaban presentes y que siguen presentes en Brasil. Entender que la forma de hacer networking allá también es completamente distinta. Abrir totalmente a un modelo de liderazgo que hablábamos hace rato, mucho más transformacional, como les digo, el que tengo ahora. Porque cuando yo estaba acá en México, ¿no? Y teníamos un modelo como mucho más jerárquico y direccional, donde ya sabes, alguien te dice qué hacer, Cuando llegué a Brasil vi que su modelo era como mucho más abierto, entonces adopté como esos beneficios y esa parte positiva de los modelos brasileños de liderazgo y me los traje también para acá. Y otro punto también muy importante de mi experiencia viviendo en Brasil es, igual, a veces, ¿no? Los que no me escuchan que son mexicanos me entenderán mejor. Cuando estás en México, sabes, y sobre todo hace como 10 años, que tenías que pasar cierto tiempo en la oficina, ¿no? Y que el que tú te mostraras y que cumplieras con ciertos horarios. Gracias a la pandemia, entre comillas, gracias, eso ha cambiado, pero hubo en algún momento que de esa forma tú mostrabas la productividad. En Brasil es un poco diferente y por el tiempo que yo estoy viviendo allá, te das cuenta que tienen un poco más de balance entre su vida personal y profesional, que está bien decir que no. A veces igual culturalmente como mexicanos siempre decimos que sí a todo, ¿no? Y a veces te sientes como mal de decir que no. Ellos lo tienen como muy interiorizado en todos los niveles de la organización que puedan decir que no, ¿no? Entonces adopté todas estas cosas que yo creo que son como muy positivas y que te ayudan a mejorar la forma que interactúas, no solamente, de nuevo, ¿no? Ya cuando regresé a vivir al mercado mexicano, sino de interactuar con personas de algunos otros países, regiones, etcétera, ¿no? Pues porque cada una funciona diferente, pero es bueno también mostrar cuáles son los límites que tú tienes de manera profesional. Qué interesante, Ana. Qué apertura, muchas gracias. Estamos llegando al fin de la entrevista, pero antes de concluir, me gustaría como que recopilaras
aquellos 2-3 tips que para ti, lo has mencionado alguna vez en la entrevista, ¿eh? ¿Qué 2-3 tips serían las que dejarías en esas mujeres que de verdad quieren, aspiran, desean apostar por su carrera profesional y que ven en ti una inspiración para poder conseguirlo? ¿Qué les dirías? Voy a empezar con un punto que no he tocado, que es conocimiento y aprendizaje. O sea, creo que algo que me ha ayudado mucho a mí y a muchas mujeres que sé que están en algunas posiciones de liderazgo es apertura a aprendizaje constante, ¿no? Escolarizado o no escolarizado, pero siempre como mantenerte al día de todo lo que está pasando. Las cosas no llegan de la noche a la mañana, entonces si tú tienes como ese background de aprendizaje, vas a estar mucho más abierto a esas nuevas oportunidades y vas a contar con las herramientas. Suena igual como muy básico, pero inglés, ¿no? Y otros idiomas también te abre las puertas y las posibilidades, sobre todo porque, como decíamos al inicio, la región es muy, muy amplia. Entonces, si tú hablas otros idiomas, si realmente entiendes cuál es el contexto que hay detrás de ciertas palabras, ciertas actitudes, etcétera, te ayudan en ese proceso de crecimiento. Y luego lo vinculo con lo que les decía anteriormente de la parte de autoconocimiento. Yo creo que cuando tú quieres crecer y cuando quieres desarrollarte, tienes que entender qué es el éxito para ti, cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que lograr, y después cómo te vas a rodear de esas personas. Ya les decía del coach, etcétera, pero hay un libro que se llama My Planets. O sea, My Planets es misma perspectiva donde tú tienes, imagínate que tú eres el sol, ¿no? Y alrededor de ti hay distintas personas que cumplen una función en específico. Puede ser una función desde la parte personal o desde la parte profesional, pero tú vas alimentándote de esas personas para tu propio crecimiento. Y se vincula también con lo que decíamos de tener esa apertura a escuchar y entender esos distintos puntos de vista. Creo que desde la diversidad y desde este autoconocimiento es como puedes alcanzar esos procesos de crecimiento. Y creo que la última que tengo es, y retomo la parte que les decía, no somos superheroínas. O sea, se vale decir que no, se vale mostrar los límites, se vale pedir las cosas. Hay un curso que tenía Google que se llama I'm Remarkable, que es como tú como persona y como mujer a veces no te atreves a decir para qué eres buena y te cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque crees que el decir que eres buena para algo implica que eres pues como mucho más fresa puede ser, o que eres soberbia o que no eres humilde, pero no, o sea, es reconocer cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades, qué es lo que tienes así como per se, y luego hacia dónde quieres crecer y hacia dónde quieres desarrollarte. Y te digo, en este proceso entender que no podemos solos y que no somos superheroínas y que necesitamos de todos para vincularnos y para seguir creciendo. Me encantó. Qué buenos 3 tips para terminar. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Estamos muy felices que hayas sido tú la primera de, esperamos, muchas mujeres en este podcast. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Pues estoy en LinkedIn, me encuentran como Ana Valdespino, está muy fácil. Pero yo quisiera igual cerrar con esto. En serio espero que no sea la única mujer. Hay muchas voces interesantes que escuchar en la industria, y creo que cuando tú escuchas esas voces, o sea, y pensando como en las generaciones más jóvenes, te das cuenta que a veces esos problemas pues no son tan graves o tan relevantes, o sí lo son, pero hay alguien más que ya los vivió antes y puedes conectar con esa persona. Entonces, si hay algo de los que les resonó de todo lo que platiqué, con toda confianza, yo soy la más feliz de que me contacten, que me escriban y que sigamos esta conversación por cualquier otra vía. Muchísimas gracias, de verdad. Ya saben, la pueden encontrar en LinkedIn como Ana Valdespino. Muchísimas gracias por estar ahí, una entrevista más. Como sabéis, podéis ver esta y el resto de entrevistas tanto en YouTube como en Spotify bajo Juanjo Artero Oficial. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí.